En este video les explicaré cómo trabajar con la hoja de cálculo que está ligada al formulario. Una vez que ya hemos recopilado nuestras respuestas, vamos a encontrar aquí justamente la opción de respuestas y a su vez vamos a encontrar un botón que dice ver en hojas de cálculo o exportar a una hoja de cálculo dependiendo em, la visualización que tengamos. Entonces le vamos a dar clic y las respuestas se van a exportar a una hoja de cálculo. Antes de empezar a trabajar la vamos a configurar y esta configuración se hace para que las fórmulas, digamos que tengan cierta similitud con lo que estamos acostumbrados a trabajar en Excel. Entonces, bueno, lo que haremos será ir a archivo, después a configuración. Por defecto aquí la configuración regional aparece en España, entonces le vamos a cambiar que sea México y a su vez en la zona horaria verifica que diga México City para que una vez que guardemos y carguemos la configuración, ya nuestra hoja de cálculo esté correcto. Si tú no haces este paso, las fórmulas que yo voy a estar trabajando a lo largo del video van a diferir de cierta manera porque la sintaxis cambia. ¿En qué cambiaría? Yo voy a utilizar coma para separar los argumentos y si no haces esta configuración tendrías que utilizar punto y coma. Entonces, bueno, hecha esta configuración, vamos a trabajar ahora sí con la tabla para datos numéricos. Voy a añadir una hoja, voy a darle clic aquí al botoncito de más y en esta hoja voy a escribir em, pues lo que voy a calcular. Entonces, bueno, voy a adelantar aquí un poco el video para que esto que son solo el texto, pues no se vea, pero voy a escribir básicamente lo que calcularé, que será rango, amplitud, etcétera. Bueno, aquí tengo entonces las cosas que voy a calcular y voy a empezar con los datos. Aquí va a depender de los datos que tenemos, entonces vamos a utilizar la función contar. Lo que nos requiere aquí es que nosotros pongamos ahí la cadena que contiene a los datos que vamos a contar. Entonces vamos a irnos, una vez que está activada aquí ya la función así, está parpadeando el cursor, me voy a ir a las respuestas del formulario. Si se dan cuenta sigue activa, entonces lo que voy a hacer es seleccionar las celdas que contienen los datos con los que voy a trabajar. Ahorita voy a trabajar con esta columna que representa la edad, es un dato numérico. Cierro paréntesis y le doy Enter. Cuando hago eso, veo que automáticamente me regresa a la hoja de respuestas. En este caso tengo 40 datos, entonces por eso me dice que n vale 40. Va a depender aquí de las respuestas que tengamos. Entonces, em, para el rango, lo que voy a hacer es restar el dato máximo con el dato mínimo. Para el dato máximo voy a utilizar la función max. Entonces es igual max, abro paréntesis o le doy clic a la función y cuando está parpadeando el cursor me voy a la hoja de respuestas, vuelvo de nueva cuenta a seleccionar el rango que contiene las celdas donde están los datos numéricos y una vez que cierro paréntesis y le doy enter, ahí me dice automáticamente quién es el dato máximo. Para el dato mínimo, obviamente aquí solo fue demostrativo, aquí voy a volver a darle clic, le doy clic a la celda y acá arriba en la barra de inserción inserto el menos para que reste con el dato mínimo. Voy a escribir la función min. Una vez que se abre el paréntesis y está parpadeando el cursor, me voy a las respuestas del formulario y selecciono las celdas que contienen los datos. Y cierro otra vez paréntesis. Ahí se puede ver en la pantalla cómo está la sintaxis. Le doy enter y ya me encuentra el rango automáticamente. Estoy utilizando funciones, ya que como es una hoja de cálculo, la idea es que lo hagamos rápido y que además lo hagamos utilizando la herramienta con las funciones que tiene. Para el número de clases, pues aquí la función es 1 más 3.32. Pongo un asterisco, que es el que simula la multiplicación aquí en la hoja de cálculo. Luego escribo log. Aquí me despliega las diferentes opciones que tengo para calcular logaritmos. Voy a utilizar el que dice log 10 porque este ya está programado como un logaritmo base 10. Si utilizo el que solo dice log, tengo que indicar que la base va a ser 10. Entonces, bueno, ahí otra vez veo que ya está parpadeando el cursor, indicándome que puedo seleccionar las celdas a las cuales voy a calcularle el logaritmo. En este caso el logaritmo se le calcula n, que es el número de datos, ya lo calculamos hace un momento, es el que está en esta celda, entonces selecciono la celda, cierro paréntesis, le doy enter y ya me dice el número de clases.
Aquí obviamente tenemos que considerar que pues este dato es de tipo discretos. Tenemos que trabajar con un número entero. Entonces, esto que acabo de calcular lo voy a mejorar. Voy a posicionarme después del símbolo de igual y voy a escribir redondear, abro paréntesis. Aquí cometí un error, voy a regresar. Entonces me coloco después del símbolo de igual, escribo redondear, abro paréntesis y me posiciono hasta el final, pongo una coma y ahí me dice que le indique el número de decimales. Le voy a poner 0 y cierro paréntesis. Le doy enter y entonces ya me está indicando en un número entero el número de clases. Ahora para la amplitud, lo único que tenemos que hacer es dividir el rango. Entonces selecciono la celda que tiene siempre para cualquier función. Voy a escribir primero el igual, eso cabe hacer mención de ello. Entonces escribo igual, luego selecciono la celda que contiene el valor del rango, pongo una diagonal para indicar la división y luego selecciono la celda que tiene el número de clases. Le doy enter y ahí ya me da la amplitud. Aquí también hay que considerar el tipo de datos que tenemos. Aquí, como puedo observar, pues son la edad y todos los datos son enteros, entonces creo que me conviene dejarlo como un entero. Por lo tanto, esto también, después del igual, voy a escribir la función redondear, me posiciono delante del igual, escribo redondear, abro paréntesis para encerrar la división que ya tenía, le pongo después de la división una coma y también le indico que son 0 decimales para que me haga el redondeo. Entonces ya tengo ahí ya los datos que necesito para poder construir mi tabla. Entonces, aquí arriba también ya coloqué los nombres de las columnas que voy a calcular. Voy a empezar con el límite inferior. Yo aquí voy a dejar esta fila vacía y voy a empezar en una después, porque aquí me va a ayudar para que después cuando haga el cálculo de las frecuencias acumuladas sea fácil. Entonces por eso dejo ahí ese espacio. Entonces aquí lo que necesito es el dato mínimo. Ya hace un momento utilicé la función min, entonces voy a volver a utilizarla para empezar con el dato mínimo. Abro igual, escribo min, abro un paréntesis y de hecho ya ahí me está detectando la función min. Entonces, una vez que está parpadeando el cursor, doy clic a la hoja de respuestas y voy a seleccionar el rango que contiene las respuestas de la edad. Entonces, cierro paréntesis, una vez que ya seleccioné, doy enter y ahí ya me obtuvo el dato mínimo. Para el primer límite superior, aquí se le suma la amplitud, entonces lo que voy a hacer es seleccionar ese límite inferior que ya tenía, le voy a poner más y luego voy a seleccionar la celda que contiene la amplitud. Ojo, aquí es muy importante que para que todo sea automático, esta celda que contiene la amplitud la hagamos una celda absoluta. Si te das cuenta, aquí estoy dando clic a la barra de inserción y aquí tienes dos opciones. Una, que te posiciones sobre la celda que contiene pues el nombre de esa celda donde estamos posicionándonos de la amplitud. Es la celda B6. Si vemos, está aquí en color morado. Presiono F4 y automáticamente se le ponen esos símbolos de pesos. Si no lo puedes hacer, entonces lo puedes hacer tú manual. Escribes delante de la B y también antes del 6 el símbolo de pesos, así como se ve en la pantalla. Le das Enter y ya está. Eso lo que hace es que esa celda se quede fija. Aquí lo que nosotros tenemos que considerar pues es que vamos a hacer todo automático. Entonces por eso hago esa precisión. Aquí vamos a tener 6 celdas. Aquí tal vez me faltó agregar las clases. Las voy a colocar aquí para que tengamos referencia. Y entonces voy a formar estas 6 clases. Ahora, el paso para la siguiente clase es que al límite superior anterior le sume 1. Entonces se lo voy a sumar. Selecciono la celda que contiene el límite superior, le sumo 1. Siempre acuérdate que hay que colocar primero el igual, le damos un Enter y ya nos colocó ahí el límite superior. Voy a arrastrar esta fórmula. Aquí si te das cuenta hay un puntito y aparece esta flechita
Entonces, una vez que eso está activo, lo arrastras y ya lo va a hacer para todo. Aquí obviamente me está poniendo un 1 porque cuando arrastro, en las siguientes clases todavía no hay nada. Voy a hacer lo mismo aquí. Voy a posicionarme, le voy a poner aquí en el puntito, arrastro, y entonces ahí se generan todas las clases ya. Ya tenemos las clases con sus respectivos límites. Entonces, esta herramienta lo hace automático. Bien, la marca de clase. La marca de clase es un promedio. Entonces, aquí tiene la función promedio. Abro igual, escribo promedio. Le puedo dar clic o la puedo escribir. Entonces, aquí yo le doy clic. Ya una vez que está parpadeando el cursor, lo que voy a hacer es seleccionar el límite inferior y superior de la primer clase, cierro el paréntesis, le doy un enter y de hecho aquí me está sugiriendo que yo complete para todas las demás filas con esa fórmula. Entonces yo aquí le voy a poner la palomita. Si no le pones la palomita, haces lo que hicimos hace un momento, te posicionas y arrastras la fórmula y ya se le coloca a todos los valores que requieres. Ahora para la frecuencia, una opción sería ordenar y contar, pero pues eso es muy difícil. Sin embargo, aquí ya tiene programada la función frecuencia. Entonces voy a poner igual, voy a escribir, necesito posicionarme obviamente en la clase que voy a calcular, le voy a poner frecuencia. Luego voy a seleccionar los datos. Fíjate que ya está parpadeando el cursor, eso me permite irme a la primera hoja y otra vez voy a seleccionar el rango que contiene los datos de la edad. Entonces aquí lo selecciono. Aquí arriba fíjate que está el dato de inserción, entonces aquí le pongo una coma. Fíjate, está la función frecuencia, ya seleccioné el rango, después le pongo una coma, otra vez está parpadeando el cursor, me voy a regresar a la hoja donde estoy trabajando y lo que voy a hacer es seleccionar los límites superiores de, de mis clases. Entonces, fíjate, los argumentos que requiere es que seleccionemos las respuestas donde vamos a trabajar y luego que tengamos también seleccionada los límites superiores de las clases. Le doy cerrar a la función con un paréntesis, le doy un enter y fíjate que me calcula la frecuencia ya para todas las clases. Entonces lo hace automático, no tenemos que hacer pues realmente todo ese proceso de contar. Para la siguiente frecuencia, que es la frecuencia acumulada, lo que voy a hacer es seleccionar la frecuencia absoluta de la clase, le voy a poner más y voy a seleccionar esta celda que dejé vacía. Recuerda que al principio te dije que esa la dejaba justo para que las acumuladas fuera fácil calcularlas. Entonces así selecciono la frecuencia absoluta y la frecuencia anterior, que en este caso pues no tiene nada, está vacía la celda. Le doy un enter y autocompleto o ya sabes, arrastro y bueno, ahí se calcula. Aquí cabe hacer mención que este cero que me está agregando la función frecuencia, hace un momento olvidé mencionarlo, corresponde a un valor que automáticamente la fórmula necesita que esté ahí. Entonces, bueno, ese vamos a omitirlo. Yo aquí voy a reborrar el último 40 porque esa celda pues está, pues de más, realmente no tiene ninguna función. Bien, ahora para la frecuencia relativa, otra vez abro igual. Voy a poner ahora, seleccionar la frecuencia absoluta de la clase y voy a dividir entre el total de datos. Es el valor de n, entonces ya lo tengo aquí, voy a ocuparlo, voy a seleccionar la celda que contiene el valor de n. Aquí también esta celda hay que hacerla absoluta, entonces presiono F4 y ya se le ponen los signos de pesos. Recuerda, si no lo puedes hacer con la función F4, tú se los pones. Nada más debe tener estos símbolos de pesos la celda que contiene el valor de n, la otra no, para que cuando arrastremos, esa se mueva. Al momento de ponerle los símbolos de pesos, lo que hacemos es que fijamos la celda para que al momento de arrastrar, esa no cambie. Entonces le doy enter, otra vez ya me sugiere que autocomplete, le voy a dar aquí en la palomita, recuerda que tú también lo puedes arrastrar si es que en dado momento no te sale. Aquí no necesito multiplicar por 100, nada más seleccionas las celdas y te vas a ir acá arriba donde dice más formatos
Aquí nos aparece, por ejemplo, automático, que es el que está ahorita activo, número, porcentaje. Entonces le voy a dar en porcentaje y automáticamente se convierte en porcentaje. Entonces te das cuenta que no hay que multiplicar por 100, aquí nada más cambiar el formato. Luego, para la frecuencia relativa acumulada, lo que voy a hacer es un proceso similar al anterior. Selecciono la frecuencia relativa de la clase, pongo un más, luego la frecuencia relativa acumulada anterior, que en este caso es esa celda que dejé vacía. Otra vez reitero que debes colocar siempre el igual antes de cualquier fórmula. Damos enter y otra vez ya me sugiere que autocomplete. Entonces ahí autocompleto y ya se agregan todas las frecuencias. También si no puedes, recuerda arrastra y ya sale. Entonces, como puedes ver, ya está la tabla, ya está absolutamente todo. Entonces es muy rápido. Aquí ya obviamente dependerá de la creatividad de cada quien, de ponerle formatos. Por ejemplo, puedes ponerle bordes, etcétera. Aquí ya dependerá de cada quien. Repito, también aquí tenemos una opción que es esta menú que dice formato. Se puede seleccionar un tema. Y luego también aquí tenemos esta opción de colores alternos que nos da la opción de hacer autotablas, entonces ya dependerá de cada quien. Le voy a dejar este color solo con fines demostrativos, pero pues aquí dependerá de la creatividad de cada quien cómo presente sus tablas. Luego, también aquí tal vez surgirá el problema de cómo hacer la gráfica. El programa ya tiene la opción de hacer un histograma. Lo que pasa es que este histograma de cierta manera no va a coincidir con con nuestra tabla porque tiene ya unas funciones autoprogramadas para poder hacerlo automático. Y además se tendría que hacer sobre la hoja de respuestas, no sobre la tabla. Entonces lo voy a hacer como lo haríamos para poder presentar los datos de nuestra tabla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono la columna de la marca de clase y la columna de la frecuencia absoluta, pero bueno, la selecciono cada una por separado, primero esa, luego esta, y voy a irme a la opción de insertar gráfico. Aquí vamos a encontrar este botoncito o también lo podemos hacer desde el menú insertar y ahí vamos a encontrar la opción de gráfico. Entonces desde cualquiera de las dos opciones voy a hacerlo desde aquí. Entonces una vez que hago esto, automáticamente me está sugiriendo que sea una de barras, pero aquí vamos a buscar esta que dice gráfico de áreas apiladas y escalonadas. Entonces le vamos a dar un clic y se va a generar este formato. Obviamente aquí lo tenemos que arreglar. ¿Qué vamos a hacer? Aquí donde dice GX, le voy a poder cambiar la serie de datos que voy a utilizar. Fíjate que el eje X va a contener la marca de clase y aquí la marca de clase está en la columna F. Entonces aquí es esta serie que yo seleccioné que es la F. Y acá de donde dice serie vamos a borrarla. Aquí no quiero la F, solamente va a estar en X. Entonces le pongo quitar y ya se genera el histograma. Si te das cuenta, en la parte de abajo tiene las marcas de clase. En el eje Y tiene la frecuencia absoluta y pues aquí también le harían falta otros elementos como el título y demás. Para eso tenemos este menú que es el de personalizar. Aquí le podemos cambiar, por ejemplo, el color, le podemos cambiar em, la línea, le podemos cambiar la leyenda para que se vea aquí, le podemos poner también el nombre al eje horizontal. Entonces aquí sería cuestión de explorar todo esto. Aquí podemos ponerle título, por ejemplo, este título no tiene. Este, habría que cada quien personalizar aquí su gráfica como mejor le convenga. Entonces aquí sería cuestión de ir explorando estas opciones. Ya solamente sería personalizar pues esta parte. Solamente para finalizar, cómo compartir su hoja. Entonces le vamos a poner aquí compartir. Y una vez que cargue, vamos a seleccionar la opción de UAEH, que eso nos permitirá que todos los que tengan
pues el mismo dominio puedan acceder. Si no lo están haciendo con su correo institucional, que sería lo preferente, le vamos a poner aquí con cualquier persona con el enlace, si es que, repito, no estamos utilizando el correo institucional. Por defecto, el programa copia ya el link, entonces ya nada más sería de irlo a pegar a donde se entrega, que es en el formulario que viene en las instrucciones. Copian el enlace, si es que por alguna razón no lo copiaron, le damos hecho y entonces ya este enlace lo podemos ir a pegar a donde vamos a hacer la entrega, que es en el formulario que está indicado ahí en la hoja de instrucciones. Eso sería todo por este video, espero que les sirva y pues nos vemos en la clase.